A continuación, la entrevista en Libertópolis AM. Estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana. Hoy tenemos dos invitados. Vamos a hablar de diferentes temas, pero uno de los temas que queríamos hablar desde el inicio, se lo dijimos a usted, es acerca de, se celebró, se conmemoró, ya no sé cuál es la palabra correcta, saber quién tiene la fecha exacta, pero este pasado 31 de enero, un día después del Día del Ingeniero, y, y por eso fue que retomamos el tema con el querido ingeniero Giovanni Tovar, acerca de este tema de la Universidad de San Carlos. Y en este momento habemos aquí en cabina, pues 3 personas que hemos estudiado en la gloriosa pontificia, antes así se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? Gloriosa y pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo y Albás, la cuarta universidad de Hispanoamérica, sí. Y el ingeniero Tovar, pues, ha publicado un artículo con el que yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, pues lo dije en algunas veces, no lo dije, no lo escribí, pero lo he dicho y por eso lo apoyo completamente. Y es que tenemos que desmonopolizar la Universidad de San Carlos. Giovanni, bienvenido. Y también bienvenido nuestro querido Guillermo Cifuentes, con el que vamos a hablar otros temas también. Pero primero vamos a empezar con la Universidad de San Carlos. Giovanni, ¿qué te motivó a escribir este artículo? Que hace un año, justamente lo escribiste. Gracias, buenos días. Realmente, más allá del tema de San Carlos, desde hace mucho tiempo he venido escribiendo, publicando diversos ensayos relacionados con la educación superior, particularmente con la crisis de la educación superior en la que vimos en Guatemala. Ustedes les venía escuchando en camino cuando hablaban de qué universidades salen ciertos diputados o ciertos personajes. Y completamente... Con horrores ortográficos. no, y unos que no saben nada, no, solo gradúan. Sí, pero completamente de acuerdo. O sea, tú te sitúas con licenciados o profesionales de cualquier área y es triste ver primero su ortografía, luego el no poder tener un conocimiento de lectura. O sea, estás leyendo, pero no estás comprendiendo. Entonces, las universidades como tal, y esto deriva de muchas falencias en nuestro país, partiendo del mismo sistema educativo. No tenemos un sistema educativo integrado como sí sucede en Costa Rica, como sucede en El Salvador, donde tienes un sistema y la educación superior es parte de ello. En México, la educación superior consta de 13 subsistemas. Sin embargo, acá desde la misma Constitución, sección cuarta, sección quinta de la Constitución Política de la República, te separa lo que es el tipo de educación que le conocemos desde el Ministerio de Educación y sus diferentes niveles, y educación superior, donde sí, prácticamente le da pues el monopolio de la educación superior pública a la Universidad de San Carlos, y luego crea una instancia llamada la Asamblea, el Consejo de Educación Superior, pues designando por 5 iluminados que tienen a bien la aprobación o improbación de carreras. No obstante, la misma Constitución le faculta funciones a este consejo para velar por la educación pública superior. Es poco o nada lo que se hace, y prácticamente hemos visto que a la fecha en Guatemala existen ya 15 universidades, bien por ello. Sin embargo, no tenemos ni la menor idea de los estándares de calidad, niveles de certificación y una proliferación que se vino dando a través del sistema de admisión perverso, por cierto, que se empezó a dar en la Universidad de San Carlos para vedar el acceso a la educación pública a la población. No obstante, es la única universidad pública a nivel nacional. No obstante, recibe un presupuesto bastante generoso por parte del Estado. O sea, todavía se reserva el derecho de admisión por un sistema de admisión bastante cuestionado, reitero, y que finalmente, ¿qué es lo que hace esto? Pues las personas que no logran acceder a la educación superior en la universidad pública, pues se van a las universidades privadas a estudiar fines de semana, a iglesias evangélicas o escuelitas donde funcionan regularmente, muchas de ellas que carecen de edificios propios, bueno, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, no son las condiciones ideales, quizá los que pueden pagar una universidad privada. Y quienes no, pues a subemplearse o a migrar.
a migrar. Ahora El Mira, Salvador. hablaste de varias cosas que yo creo que son importantes. Primero, dijiste algo que para nosotros es muy importante, que para mí es el tema central de por qué estamos hoy, del monopolio de la educación superior pública en este país. La tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es correcto. Hay varios asuntos constitucionales que le generan ese monopolio. Uno de ellos es, obviamente, lo que estabas hablando acerca de que primero le da el 5% de del presupuesto, o sea, el situado constitucional del 5% del presupuesto general de ingresos y egresos, y si no me recuerdo mal, dice ingresos ordinarios, ¿sí? Si no me recuerdo mal. Entonces, eso es muy importante, porque si alguien más dijera, mire, sí, yo quiero tener otra universidad pública, no puede acceder a ese 5%, cosa que ya estaría en problemas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú crearas una universidad municipal, que debería. Voy a poner un ejemplo solo porque lo quiero poner así, la Universidad Pública Municipal de Panajachel. Solo déjeme ponerlo así. Bueno, ya va a decir, no estamos inventando nada, solo estamos diciendo esto. No puede acceder a ese 5%. Y por el otro lado, pues también le otorga del lado público una serie de ventajas y entre ellas, pues todos estos lugares donde la Universidad de San Carlos tiene representantes. Más de 80 representaciones en consejos de 83, si no recuerdo mal. Es correcto. Sí, 83 representaciones que generan un asunto más político y más de intereses, porque no solamente político, sino como yo estoy ahí, recibo dietas y eso, pues como las dietas son un ingreso, entonces son muy codiciadas, ¿verdad? O sea, ya tenemos dos. Y número tres, también ¿cómo se llama esto? Que en la educación pública tú eres como el regente de las carreras, ¿no? O sea, como el encargado de velar por ellas. O sea, tenés tres condiciones ahí que la generan un monopolio de la educación pública. Empiezo por la última, porque es triste esto que estás mencionando, esto último. Por ejemplo, uno de los campos en los que me he desarrollado es la parte ambiental en la aviación. Y uno de los rezagos que, por ejemplo, Guatemala tiene en esta parte de la aviación es porque acá no hay ninguna universidad que te sirva carreras relacionadas con el desarrollo aeronáutico, aeroportuario y demás. Aquí hay que, espérate, y perdona. No, pero es que eso va para otro programa muy largo. Pero nos tenemos que echar un paréntesis. Con razón, aquí es un gran logro, sí, los elevadores y las gradas eléctricas, porque del lado de aviación no se puede hacer nada. Perdón, No, Giovanni. lo que sucede es de que la carrera, tú te vas, conozco muchas personas que han ido a estudiar al extranjero, a Europa, Estados Unidos, especialistas, pero vienen a Guatemala y ¿qué pasa? No pueden integrarse porque como hay una ley de colegiación obligatoria, sí, no pueden integrarse a ningún colegio profesional sin antes tener un aval de ese título por San Carlos. Que no tiene esa carrera. Como San Carlos no tiene esa carrera, los manda a estudiar prácticamente desde área común a alguna área afín. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Pues obviamente se queda viviendo con mejores oportunidades fuera del país y de esa cuenta, y te hablo de un área específica que es una de las que quizá conozco, pero así como esta, seguramente hay muchas. Entonces, te voy a contar que en medicina, en trasplantes, por ejemplo, jovencitos médicos que se han ido a subespecializar, no a especializar, a subespecializar a México para hacer trasplantes de médula, no pueden venir aquí a hacer trasplantes de médula. ¿Por qué? Porque no está avalado. Exactamente. Yo creo que es una pregunta a los dos principalmente y tal vez pueda ser una pregunta necia de parte mía. Pero justamente, y como bien decías, Giovanni, el artículo 82 de la Constitución Política de la República, donde dice textualmente un pequeño parte de este artículo, dice autonomía de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación. Lo que importa aquí es en su carácter de única universidad estatal. Obviamente aquí nosotros siempre creemos de que la competencia es buena, tanto en lo público como en lo privado. Si tengo el monopolio estatal de cualquier cosa, me voy a tirar en mis laureles y acomodarme como quiera. Vemos otros países de que México tiene casi que alrededor 100 universidades públicas, algo así, igual que
Costa en Rica. Argentina, Son Costa 5. Rica, En Brasil hay tenés federales, tenés muchas estatales, tenés municipales. y que hay Sí. muchas también famosas, tanto en México como en Argentina. Así que, vuelvo a decir, puede ser que la pregunta sea un poco necia, pero tenemos alguna alternativa, ver por dónde nos podemos meter para crearle esa competitividad a la Universidad de Competencia. San Carlos para que pueda ser mejor. Pues creo que acá es una cuestión primero de interpretación de abogados, porque la Carta Magna fue escrita en el 85. Hasta en ese entonces, la única universidad pública creada, pues justamente San Carlos. Ujú. Pero yo creo que, interpretando de nuevo, Sí. nada impediría crear una universidad metropolitana, por ejemplo. Ok. O una universidad de los Altos, o una universidad del Nororiente, qué sé yo. Porque entonces, o sea, ahí tampoco el texto constitucional tampoco prohíbe la creación de otra universidad pública. De hecho, yo quiero a la Universidad de San Carlos. Claro. O sea, adoro a mi alma Como mater. San Carlista. Por supuesto, sin embargo, o sea, trabajé más de 20 años, soy egresado, etcétera. Fui becado por San Carlos. Sin embargo, soy crítico también, como debemos de serlo Sí. en nuestro país, de las cosas buenas y malas. Y creo que definitivamente hace falta la creación de otra universidad. El abogado quizá aquí De nos varias. pueda, o de varias, por supuesto, varias. ojalá ahí. Es que yo te Pero- voy a decir una cosa, Giovanni. A mí me parece absurdo, y ahorita le vamos a preguntar a Guillermo si el texto da para poderlo hacer. A mí única, me parece única, porque encima de todo, dentro de la Universidad de San Carlos, ha habido esta segunda clase, ¿no? Porque las escuelas y las extensiones universitarias... Escuelas no facultativas, las incluso escuelas con no ese nombre. facultativas, como por ejemplo la Escuela de Ciencias de Comunicación, la de Política, si no Ciencia recuerdo mal política, también, correcto. y las extensiones universitarias en todos lados. Pues antes habían pocas, la CUNOR y la CUNOR, la CUNOC, todas estas. Ahora hay más, ¿no? Hay bastante, y qué bueno que hay más, pero ellas no entran ni siquiera a votar en las elecciones para las diferentes instituciones. Entonces, Guillermo, ¿tú crees que con ese artículo constitucional, como está redactado, se puede? Porque yo tengo una idea ahí, por ejemplo, podría haber una Universidad de las Ciencias Médicas y que se separara, ¿sí? Y que ese situado constitucional del 5% se separe dependiendo de la cantidad de alumnos y del tipo de carrera, porque obviamente es más barato estudiar Derecho, por ejemplo, o ciencias económicas, que estudiar medicina. Es completamente más barato, ¿verdad? Entonces, pero ¿vos crees que el artículo da? Porque yo sí creo que tiene que pasar por reforma constitucional. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por la participación, José Carlos. Sí, bienvenido. Buenos días. Sí, muy buenos días. Pues, siempre es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Además de del veras. gusto, porque usted siempre... Siempre es tan- un gusto tan- aquí con Juan Siempre. Pablo y los entrevistadores y que parecen que saben más que viene No, de hombre, invitado. Eso sí no es Eso es muy bueno. No, no creo. Uno quisiera creer que sí, pero no creo. Uno No, viene aquí eso a un sí no. examen de privado, pero eso está muy bien. Y bueno, aquí el distinguido ingeniero Tobar, que tuvimos la oportunidad de parlear un rato de afuera, muy docto en la materia que viene y en el tema que viene platicando. Y gracias por la intervención en el espacio. Sí, porque el 82 dice de la Constitución Política de la República, en su carácter de única universidad estatal, le corresponde, Ujú. Pero en su calidad de única, bien lo dijo el ingeniero, fue redactada en el 85, entra en vigencia en años anteriores, pero entra en el 85. Y yo estaba buscando, ya no lo encontré, normas pétreas que no se pueden reformar para ver si entraba este No, no está. articulejo. No está. Entonces creo que conlleva una reforma, necesitaría una reforma, pero en este país, yo al menos ya viví 2 intentos de reforma. Y ¿Tan viejo es aquí, usted? no, ajá, ya estoy viejo. Pero no, en la primera andaba patinando, no Ya era va, ni siquiera ok. así. Pero a lo que voy es, no se logra una reforma, ni por lo más mínimo. Que esto sería muy interesante. ¿Qué otras universidades estatales pudieran haber, universidades públicas? Yo vengo de una casa donde mi señora madre, mi padre, que en paz descanse, salieron de la Universidad San Carlos de Guatemala, tricentenaria. Y hablábamos con el ingeniero, gente de arriba de la... Aquí mi mamá, si está oyendo esto, me va a matar, ¿verdad? Pero digamos que de generaciones que ahorita tienen 70, 80, 90 años, que todavía vivan de los 90, son eruditos. Toda la gente fue súper preparada, era un nivel académico extraordinario.
Y en esa virtud, mi mamá venía de graduar de una escuela de comercio. Ajá. Y la escuela de comercio se echaban de tú a tú con el AQUECH y otras escuelas. Claro. La competencia de taquigrafía, la competencia de, híjola, y de las escuelas públicas ya no un referente aquí en el país y pasaban a una universidad de San Carlos que estaba a nivel mundial. Ahora, lamentablemente, y entonces a la pregunta directa, sí, tal vez sí no sea reformable, o si sí lo es, pero aquí en Guatemala no se va a lograr una reforma, y si las hacen no va a ser sobre la Universidad de San Carlos, Sí. va a ser sobre temas políticos y demás. Pues creo que la idea, José Carlos, es magnífica. Entonces, vaya, pues, que el mismo Estado pueda generar instituciones de educación superior que pasen a ser, como bien lo dijiste, o divisiones de la misma. Pero sí se necesita. Yo sí estudié en San Carlos, en Calusac. Estudié Eso. François. Oh. Bonjour. Muchas gracias. ¿Cómo tal, Evo? Mi Italia ya no me recuerdo. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Y estudié una maestría ya en las ciencias jurídicas y sociales, de penal y procesal Ajá, penal. buenísimo. Pero sí, siento que sí, debería de haber una reforma y si no, ver los mecanismos, como bien lo dijiste, José Carlos, para generar más instituciones de educación superior públicas y que compitan, ¿verdad? Giovanni, se nos acaba el tiempo y tú hablaste de muchos temas, pero a mí lo de la desmonopolización me mata, porque yo creo que la desmonopolización, si alguien más quiere fundar una universidad nueva, pública, va a ser mucho más difícil, muchísimo más difícil por esto. Pero lo que sí podría pasar es que dentro de la misma universidad se genere ese espíritu de independencia, entonces, y de querer, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Una universidad de ciencias médicas, ¿no? Que incluya nutrición, farmacia, medicina, etcétera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto. Una universidad, bueno, las extensiones universitarias que adquirieran la calidad de universidades con su rector y sus diferentes decanos, y que de esa manera puedan competir entre sí. Además de eso, pues al estar como entes independientes que generen una mejor. Yo, insisto, preferiría que al joven guatemalteco le dieran un voucher y que escoja dónde, claro. ¿sí? Que escogen dónde, entre las privadas y la posible oferta pública. Pero un buen primer paso sería el desmonopolizar desde dentro, recordando que hubo una reforma, un tiempo de Vinicio, desde dentro, y que mandaron a desaparecer a 30 jóvenes. 30 jóvenes. En ese entonces todavía estábamos en el conflicto armado interno, pero hay muchos intereses en la universidad. Por supuesto, pero ahí debemos recordar que como país todavía estamos sufriendo rezagos de un efecto de posguerra. Pues la universidad también. ¿Sí? La universidad también. La universidad tuvo una intervención directa en el conflicto y como tal, yo te podría decir, hoy estamos viviendo quizá, o se vivió en la universidad, yo no soy parte de la comunidad de San Carlos, sin embargo, pude vivir la mediocridad administrativa y docente que quedó por esa fuga, secuestro de talentos, la gente que exilió y los que se quedaron. Y cooptación de los que... Y los que se quedaron no fueron los mejores. Sí, bueno, pero también hubo cooptación, porque en ingeniería, yo me recuerdo muy bien, había un ingeniero de métodos en ingeniería industrial. Buenísimo. Que trabajaba en la empresa eléctrica. Y que lo amenazaron. Si no recuerdo mal, le pusieron una bomba en su carro. Seguramente. Renunció. Y entonces metieron a uno de los amigos de la izquierda. Sí, pero era tener un sueldo ahí, ¿verdad? Sí, pero lo que vimos hoy es el efecto justamente de toda esa mediocridad que se quedó, que no representaba ninguna amenaza para el status quo. Claro. O que se acomodó a los amigos de turno. Y obviamente es lo que quedó. Y tristemente, pues son generaciones las que se han ido expandiendo y tenemos hoy lo que tenemos, ¿verdad? Una universidad prácticamente cooptada en todas sus áreas por activistas. Yo no tengo nada en contra de la parte política, la dinámica política, democrática. Claro. Qué bueno. Sin embargo, debe haber un equilibrio entre el activismo, entre la estrategia y la seriedad política. Sin embargo, hoy lo que vemos en la universidad, en casi prácticamente cualquier espacio político del país, es un activismo completo. Bueno, hoy hay una celebración de elección del Colegio de Ingenieros, de Abogados, que ha sido pública por toda la implicación que tiene en el sistema de justicia. Pero, perdón, es un chiste. Yo lo que veo son cancioncitas, gorras. Pues no veo nada, un planteamiento serio.
Pero de igual manera tú vas a la elección de los otros colegios, tú vas a las elecciones gremiales de San Carlos, bueno, y las elecciones generales. Bueno, veamos lo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral. Es un verdadero chiste, mal chiste, pésimo. Pongámonos serios ya en este país. No se trata únicamente, Giovanni, ¿por qué? ¿afecta la calidad educativa el hecho de que la Universidad de San Carlos esté metida en tanto? Porque con estos intereses, o sea, con estos, y esto se llama public choice, con estos intereses, los incentivos para cooptar la universidad de cualquier lado, y esto hay que entenderlo, que estuvo cooptada por unos y ha estado cooptado por otras y ahorita está cooptada, ¿sí? Eso es verdad, ¿no? Entonces, genera intereses Por perversos. supuesto, estar en ¿sí? junta monetaria, por supuesto Sí, que... claro. sí. Eso es... O sea, no son representaciones cualesquiera. Nombrar corte de constitucionalidad. Uf, Madre. tenés derecho a un magistrado. Sí. ¿Sí? Entonces, Presidir las comisiones de postulación. sí. O sea, por delegación de uno de los rectores con quien trabajé muy cercano, con el doctor Carlos Alvarado, fui miembro del Consejo de Cambio Climático por parte de la universidad. Un consejo que no recibe dietas, un consejo que no le hace caso a nadie, de Ajá. un tema que además es de lo más abstracto Ajá. y el tema ambiental de los más incomprendidos quizá en el país. Pues quizá ahí no pasa nada, pero estar en una CC, estar en Junta Monetaria, bueno, creo Estar en que el IX. estar en Junta Directiva del IX, donde por ejemplo un personaje como el señor Edgar Balcells, economista sin ser médico, estuvo en la Junta Directiva del Un IX montón de años. un montón de años, y bueno, rascándose las vestiduras hoy, hablando de un montón de cosas, cuando fue parte de... Cuando ha sido parte, porque fue ministro de Finanzas, fue eso. Y ejemplos como esos FEGUA, podríamos, sí. pero no se trata de particularizar, quizá enfocar, sí, para puntualizar, porque sé que el tiempo en radio es demasiado corto. Naufragio de la universidad. Hoy publico en el diario El Siglo cabalmente una columna sobre este tema. El naufragio de las universidades, un ensayo de epistemología de Michael Fong, justamente donde él habla que no hay reforma más urgente que el de las universidades. Primero por la época de cambios en las que estamos, ¿sí? Sino porque además, ¿quiénes son los que están llamados a liderar los cambios en una sociedad? Ujú. Pues obviamente los próximos profesionales, los que están ya en el pan que sale del horno para ir a liderar corporaciones, ir a liderar, bueno, países, Claro. etcétera. Sin embargo, después de escucharlos hoy ustedes con las faltas de ortografía, nuestros honorables diputados, Madre. bueno, es la parte que nos debemos hacer una reflexión profunda sobre el tema de las universidades, porque además no podemos decir que nuestras universidades van bien, porque mandamos un satélite a no sé dónde, va bien, qué bueno, un destello, perfecto, pero no podemos decir que las universidades son exitosas, que vivimos en una sociedad exitosa, cuando nuestros indicadores sociales, económicos, estamos prácticamente, ya nos ganó Haití en muchos, Madre santa. en muchos. Bueno, Giovanni, te agradecemos muchísimo por haber estado con este tema que es tan relevante para el país. Ojalá logremos un Ojalá y cambio. podamos estar más, independientemente de este foro, con el abogado hablábamos, este tema hay que seguirlo discutiendo sobre la Claro. mesa, aquí en muchos lados, porque Claro. son nuestros próximos profesionales, son los próximos líderes del país, Líderes del de las país. empresas. Y van a estar en diferentes puestos de Sí, autoridad y también. hoy los tenemos en el Congreso, los tenemos en las municipalidades, los tenemos en las corporaciones, y no por ello estamos teniendo los resultados que quisiéramos. Gracias, Giovanni. A ti. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Muy buenas.